El día de hoy y para inaugurar este ciclo de conferencias nos acompaña Paola Orozco, a quien introduciré en solo unos instantes. Agradezco a las personas que nos acompañan en la transmisión por el canal de YouTube de la Escuela de Administración Pública y a quienes nos acompañan en la sesión del Zoom en el día de hoy. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a los y las estudiantes del curso Facilitación del Comercio 2, al que va particularmente dirigido este ciclo de conferencias. Bien, para introducir entonces a la persona que nos acompaña el día de hoy, Paola Orozco Alpizar es directora de Facilitación del Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y representante de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio de Costa Rica, CONAFAC. La señora Orozco se ha desempeñado durante más de 13 años en el Ministerio de Comercio Exterior, contando con amplia experiencia en temas de negociación comercial, facilitación del comercio y comercio internacional. Actualmente también funge como asesora senior de la unidad coordinadora del Programa de Integración Fronteriza, proyecto que busca la modernización de los principales puestos fronterizos terrestres de Costa Rica. Paola es internacionalista y especialista en comercio internacional, graduada de la Universidad Internacional de las Américas. Actualmente cursa una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional en la Universidad Europea del Atlántico. Agradezco mucho el tiempo que nuestra invitada está sacando para acompañarnos el día de hoy y tal vez explico un poco la dinámica que esperamos en este ciclo de conferencias antes de cederle la palabra. Tendremos a continuación una exposición que desarrollará Paola, seguida de un espacio para las preguntas en el caso de que hubiese alguna. Sin mayor preámbulo, agradezco nuevamente a Paola y sobre todo el honor de tenerla inaugurando este ciclo de conferencias. Personalmente considero que es una de las personas en Costa Rica que mejor domina la materia de facilitación del comercio y realmente es un gusto y un privilegio tenerla en esta primera de las conferencias. Así que adelante, Paola, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Dwayne. Buenas noches a todos y todas. Es un placer para mí estar hoy inaugurando este ciclo de conferencias. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Me honra muchísimo poder estar aquí con ustedes y sobre todo me complace ver algunas caras conocidas de amigos y colegas. Espero que hayan muchas preguntas y pues nada, voy a compartirles la presentación y vamos conversando un poquitito. Bueno, Dwainer me pidió que habláramos hoy sobre el cumplimiento del acuerdo sobre facilitación del comercio en Costa Rica, también que conversáramos sobre el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio y la agenda prioritaria de CONAFAC. Entonces voy a tratar de dividir mi presentación en esos 4 bloques, presentarles un poquitito cuál ha sido el recorrido de nuestro país en el cumplimiento de este instrumento, también cuál es la situación actual del mismo en nuestro país, que conversamos también sobre las particularidades de CONAFAC y cuál ha sido su trabajo desde su creación hasta la fecha y su hoja de ruta o su hoja de trabajo que conocemos como Agenda Prioritaria de Facilitación del Comercio. Entonces, quise empezar la presentación de adelante para atrás, en el sentido de que siempre me gusta conversar un poquitito rápidamente sobre la línea de tiempo de lo que ha sido este acuerdo en nuestro país, que cada vez se va haciendo más grande. Y conforme voy avanzando en la presentación, voy a referirme detalladamente a algunos de estos hitos importantes en la historia. Comienzo con el año 2017, en donde tenemos 3 eventos importantes y ahorita vamos a ver algunos detalles.
perdón, comienzo con 2014, en donde tenemos el primer acontecimiento que fue la notificación por parte de nuestro país de los compromisos designados en la categoría A del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Este ejercicio se realizó previo a que el acuerdo fuera ratificado tanto por la OMC como por Costa Rica. Entonces, esta notificación de los compromisos en A se da el 19 de mayo del 2014 y ahorita les voy a comentar un poquitito cómo fue que realizamos ese ejercicio para dar con las disposiciones que se notificaron en categoría A. Pasamos al 2017, cuando luego de que 2/3 de los miembros de la OMC ratificaran el acuerdo, entró en vigor el 22 de febrero del año 2017, y me imagino que ustedes han repasado ya esa fecha, y es el 1 de mayo de ese mismo año que entra en vigor en nuestro país, luego de que se ratificara el acuerdo. Fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el mes de abril, pero es hasta el 1 de mayo que se da formalmente la ratificación ante la OMC. En ese mismo año, en julio del 2017, tuvimos la primera sesión del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio y continuamos en este mismo año, para finales de 2017, avanzamos con la notificación de los compromisos definitivos de la categoría A y consignamos cuáles de las disposiciones que habían quedado por fuera se iban a notificar en categoría C. De conformidad con lo que establece el mismo instrumento, el 19 de marzo del 2018 hicimos nuestra primera notificación de transparencia, perdón, en donde notificábamos algunos de los sitios web en donde se encontraban la normativa relacionada con el cumplimiento de algunas de las disposiciones del acuerdo. En el año 2019, específicamente el 22 de agosto, le notificamos a la OMC cuáles eran las fechas indicativas de cumplimiento de la categoría C y mediante una adenda, un mes después, notificamos cuál sería, en principio, la fecha definitiva del cumplimiento de los artículos que habíamos notificado en categoría C, que en principio habíamos pensado que sería el 30 de enero del 2023. Y ahorita también me voy a detener un poquito sobre ese hito. El 11 de agosto del 2021 publicamos el reglamento de los comités locales de facilitación del comercio y esto es porque en la ley de ratificación que ahorita les voy a comentar creamos esta figura. Sin embargo, es hasta casi 3 años después que logramos publicar este reglamento a los comités locales de facilitación del comercio. Pasamos luego al año 2022, en donde también se realizó la primera sesión del primer comité local, que fue el del puesto fronterizo Paso Canoas, en septiembre del 2022. Notarán también que fue un año después de la publicación de este reglamento. Y el 17 de octubre de este mismo año notificamos a la OMC cuáles habían sido nuestros progresos en la prestación de asistencia técnica para el cumplimiento de la categoría C. En 2023 tuvimos 2 notificaciones muy importantes. La primera en septiembre del año pasado, en donde solicitamos a la OMC una prórroga para el cumplimiento definitivo de las disposiciones que habíamos notificado en categoría C. Entonces, como pueden ver, inicialmente le habíamos dicho a la OMC, vamos a cumplir con la totalidad del acuerdo el 30 de enero del 2023. Sin embargo, el año pasado, en septiembre, solicitamos un año de prórroga para el cumplimiento definitivo de estas disposiciones que ya vamos a conversar sobre ellas. En noviembre, por un tema administrativo, pues se notificaron los puntos de contacto para temas de asistencia técnica y cooperación. Entonces está previsto que este acuerdo pueda darse por cumplido un 100% en el año 2024. Me devuelvo, como les dije, iba a brincar de atrás para adelante con los hitos. La ley 9430 es la ley mediante la cual se aprueba el acuerdo sobre facilitación del comercio en nuestro país, pero adicionalmente, y siempre hemos visto esta ley como una ley ambiciosa en el sentido que además de ratificar el acuerdo, crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio de conformidad con el artículo 23 del acuerdo. ¿Y por qué digo ambicioso? Porque los países tenían la posibilidad de formalizar algún consejo o algún comité que ya existiera en su país y tomarlo como el Consejo Nacional y dar por cumplido esta disposición. Sin embargo, en nuestro país
tomamos la decisión de transformar lo que en un inicio conocíamos como el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres y cambiarlo completamente, dotarlo de otras características como por ejemplo el poder tomar decisiones en relación con los puertos y los aeropuertos y pues también incluimos al sector privado como parte de este consejo. En esta misma ley creamos los comités locales de facilitación del comercio que les comentaba anteriormente, que son una especie de mini CONAFACs, que decimos nosotros, y que están ubicados en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos terrestres y constituyen un brazo ejecutor de CONAFAC. La razón por la cual a Costa Rica le toma un poco más de tiempo de lo previsto de ratificar este acuerdo es precisamente por el hecho de haber incluido este consejo en la ley de ratificación. Entonces, ustedes podrán ver que si bien el proyecto de ley para la ratificación de este acuerdo se presentó en septiembre del año 2015, no es hasta abril del año 2017 que formalmente lo aprueba la Asamblea Legislativa. Y la razón por la cual tomó casi 2 años aprobar este acuerdo y pese a que Costa Rica tenía la intención de estar dentro de los primeros 100 países que ratificaban el acuerdo, se da en virtud de que el sector privado pues no estaba tal vez tan conforme con la propuesta que se había realizado en torno a su participación dentro del Consejo. Y esto porque en el proyecto de ley inicial estaba previsto que el sector privado, perdón, tuviera voz y no voto dentro de las decisiones que se tomaban en el comité. Sin embargo, pues luego de un proceso de consulta y de negociación en la Asamblea Legislativa, ellos logran pues obtener el derecho a voz y voto dentro del Consejo y además otro de los cambios que se realizó fue que quedó consignado dentro de la misma ley quienes iban a ocupar esos cargos dentro del Consejo, una cosa que nosotros pues teníamos previsto realizar por la vía del reglamento. Respecto al proceso de notificación, que les comenté que quería ahondar un poquito sobre ello y estoy segura que ustedes conocen la metodología que se utilizó en el acuerdo para el proceso de notificación, ¿verdad? Tenemos las disposiciones de categoría A, que eran las disposiciones que cada miembro iba a aplicar en el momento de la entrada en vigor del acuerdo. Tenemos las disposiciones en categoría B, que eran las disposiciones en las cuales los miembros iban a aplicar en una fecha posterior o una transición una vez que entrara en vigor el acuerdo. Y la categoría C, que eran las disposiciones que iban a entrar en vigor en una fecha posterior y que requerían de asistencia técnica para poder concretar su cumplimiento. Entonces, con base en esta metodología, por decirlo de alguna manera, es que Costa Rica realiza su proceso de notificación. ¿Y cuál fue ese proceso? Pues básicamente para la notificación de las disposiciones de categoría A, lo que hicimos fue determinar a partir del año 2015 cuáles iban a ser las disposiciones del acuerdo que Costa Rica iba a poder cumplir en 2 años o aproximadamente para la entrada en vigor de la AFC, ¿verdad? Se hizo un trabajo previo de cuáles eran los principales retos en materia de las disposiciones y establecimos una hoja de ruta muy ambiciosa con las diferentes instituciones que tenían como responsabilidad el cumplimiento de este acuerdo, ¿verdad? Entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Comex, Hacienda, la ventanilla única de Procomer, entre otras. De esta forma, Costa Rica le notifica a la OMC que va a notificar o va a categorizar el 97.9 de las disposiciones en categoría A y posteriormente pues confirma cuáles son las disposiciones que irían en categoría C. Me voy a detener en el artículo 10.1 y 10.2, que fueron los artículos que Costa Rica tomó la decisión de notificar en categoría C, que básicamente el artículo 10.1 tiene como objetivo reducir al mínimo los efectos y complejidades de las formalidades de importación, exportación y tránsito, con miras a reducir y simplificar los requisitos de documentación para la importación, exportación y tránsito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Básicamente es que estas disposiciones se apliquen con miras a un levante rápido y despacho de las mercancías,
se apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el costo que supone el cumplimiento de estas disposiciones, sean en la medida de lo posible menos restrictivas y no se mantengan total o parcialmente si ya no son necesarios. Y en el caso de la disposición 10.2.1 es en relación con la solicitud de copias, ¿verdad? Cada miembro se esforzará cuando proceda por aceptar copias impresas o electrónicas de los documentos justificantes exigidos para las formalidades de importación, exportación y tránsito. De esta forma, nos dimos a la tarea de solicitar la asistencia técnica del grupo del Banco Mundial y de la mano del Banco Mundial lo que hicimos fue un ejercicio para constatar que los requisitos de documentación o las formalidades exigidas por las autoridades de control estaban amparadas a alguna normativa y que en ninguna medida se estaban requiriendo documentos o trámites que no estuvieran establecidos dentro de la normativa. Ese ejercicio concluyó exitosamente con el Banco Mundial. Ellos pudieron constatar que los documentos que son requeridos por las diferentes instituciones pues cuentan con un asidero jurídico que los respalda e hicieron una serie de recomendaciones en materia de facilitación del comercio que posteriormente fueron consignadas en la primera versión de la agenda prioritaria sobre facilitación del comercio. Sin embargo, desde la Secretaría Técnica de CONAFAC y desde COMEX nos quedamos con la espinita de que si bien se estaba cumpliendo con la normativa en cuanto a la documentación requerida, en la práctica todavía se seguían presentando situaciones en donde las instituciones requerían documentos que a lo mejor no tenían que requerir o requerían documentos en físico que a lo mejor se encuentran digitalizados y nos dimos a la tarea de realizar un nuevo examen interno de revisión de estas formalidades y estos requisitos de documentación. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Pues como les comento, identificar los documentos, tanto originales como copias, que solicitan las instituciones en puestos fronterizos terrestres, en puertos y aeropuertos, según los tipos de carga, y proponer recomendaciones para tratar de eliminar la duplicidad de esos documentos o del todo documentos que no se requieran para cumplir con los objetivos de control y en su defecto que puedan ser constatados en línea, ¿verdad? Ese fue básicamente el objetivo de nuestra propuesta. En cuanto al ámbito de aplicación de este estudio, se ha venido aplicando para casi que el 100% de los tipos de carga general, productos de origen vegetal, animales vivos, de origen animal, inclusive medios de transporte vacíos. En cuanto a las operaciones, el estudio se ha aplicado y se va a aplicar tanto para la importación definitiva como para la exportación y tránsito de mercancías y se realizará tanto en los puestos fronterizos terrestres como en los puertos y en los aeropuertos. Actualmente ya hemos logrado concluir este ejercicio o este estudio en los puestos fronterizos terrestres y está pendiente la realización del estudio en los puertos y en proceso el de aeropuertos. Y es por esta razón que tuvimos que solicitar un plazo adicional a la OMC para poder culminar con este ejercicio y poder aplicar las recomendaciones que deriven de ese estudio. Omití mencionar también que el cumplimiento de estas dos disposiciones de categoría C también están relacionadas con el desarrollo de un sistema de control de gestión que COMEX está implementando en los puestos fronterizos terrestres, que tiene como objetivo pues digitalizar la información requerida durante el ingreso o salida de mercancías en los puestos fronterizos terrestres y que esto va pues a coadyuvar a las instituciones en la gestión de la documentación y la tramitología que se da en estos puntos de ingreso. Como les decía, el estudio en puestos fronterizos terrestres ha concluido y como parte de los hallazgos de ese estudio, pues constatamos que en efecto, y como suponíamos, se dan solicitudes de copias innecesarias como la DUCA T, la DUCA F, copias del pasaporte, copias del FAT, de la factura comercial y otros, que si bien puede ser que estos documentos sean requeridos por algunas instituciones, pues otras instituciones a lo mejor, por ejemplo, no requieren una copia del pasaporte para aprobar determinado trámite. Entonces,
El objetivo es que estos y cualquier otro documento requerido por las autoridades de control que no sean propios a su función, ¿verdad? Puedan ser constatados en línea. Y les doy un ejemplo. En el caso de la DUCA-T y DUCA-F, han sido las autoridades del MAC quienes solicitan estas copias en los puntos de ingreso y hemos podido constatar que, por ejemplo, lo solicitan en Paso Canoas y en Peñas Blancas no, o viceversa, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una diferencia de criterios que no debería de ser, porque debería de ser de manera homóloga el trámite, o documentos que pueden ser perfectamente constatados en línea por medio del TICA o por medio del ABUCE, sin necesidad de estarle pidiendo al transportista o a la agencia de aduanas que presente esta documentación en físico. Ese es básicamente el objetivo y pues cuáles han sido los hallazgos. En cuanto al resultado de este estudio en la parte terrestre, pues logramos que la Dirección General de Aduanas emitiera una política de simplificación, digitalización y eliminación de documentos solicitados en los puestos fronterizos terrestres, que básicamente lo que pretendía o pretende es eliminar la práctica de solicitar copias originales de documentos en los siguientes procedimientos, tanto en las autorizaciones de la UCAT como en la autorización de lo que son manifiestos de medios y unidades de transporte vacíos, para la salida de medios de transporte por las agujas de control aduanero, que nos pasaba muchísimo, que ahí era donde se solicitaban muchísimos documentos en físico, la autorización y emisión y cierre de los certificados de importación temporal de los vehículos de carga y turismo. Vale la pena indicar que si bien el estudio concluyó en la parte terrestre, todavía tenemos pendiente que otras instituciones de control emitan una política similar a la emitida por aduanas para poder dar por concluido este proceso en la parte terrestre. Y desde luego que esto es tan solo una parte, y luego nos tocaría realizar el mismo ejercicio, tanto de análisis y estudio como de elaboración de recomendaciones para la parte de puertos y aeropuertos. En el caso del aeropuerto Juan Santa María, estamos actualmente realizando este estudio con el apoyo del comité local del aeropuerto, quien se ha mostrado en la mejor disposición de apoyarnos a realizar este estudio y emitir las recomendaciones. Y en el caso de los puertos, lo estaremos realizando con el apoyo de Procomer. Entonces, esperaríamos realmente, y la meta es muy ambiciosa, y esperaríamos que luego de este ejercicio, ya finalmente en enero del próximo año, podamos dar por cumplido el 100% del acuerdo sobre facilitación del comercio. Me imagino que ustedes pues han tenido oportunidad de revisar este acuerdo. Este acuerdo, la mayor parte de las disposiciones pues fueron acordadas en términos de mejores esfuerzos, y por eso es que yo considero que la AFC es un ejercicio de mejora continua. Muchos países, inclusive en Sudamérica, hablan del AFC Plus, ¿verdad? Que básicamente pues es adoptar esas disposiciones casi como si fueran de acatamiento obligatorio y no en términos de mejores esfuerzos. Y es por eso que con total transparencia les digo que por esa razón Costa Rica notificó casi que el 100% de sus compromisos en categoría A, pero desde el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio y desde COMEX nos hemos dado la tarea de no conformarnos con esa notificación y seguir promoviendo que el acuerdo se cumpla en un 100% y dar ese paso extra y no conformarnos con un tema de mejores esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en estos años y desde la existencia de CONAFAC hemos logrado de la mano de la Dirección General de Aduanas avanzar en mejorar ese desempeño de Costa Rica en relación con el acuerdo. Por ejemplo, mediante la reforma a la Ley General de Aduanas se logró disminuir el plazo para la emisión de las resoluciones anticipadas. Se han dado mejoras en los procesos de declaración anticipada, inclusive para temas, para trámites en puertos. Esta declaración anticipada es de acatamiento obligatorio. Con el Servicio Fitosanitario del Estado hemos logrado mejorar el proceso de notificación, de inspecciones reforzadas. En coordinación también con aduanas y con el MAC, logramos gestionar un convenio, valga la redundancia, de gestión coordinada de fronteras en materia de equipos de inspección no intrusiva para equipajes, de manera que muy probablemente la próxima vez que ustedes viajen
pues van a ver que tanto aduanas como Cefito y Senasa se están apoyando en la gestión de los escáneres de equipajes en los aeropuertos, y la idea es que esto pueda replicarse también. El convenio abarca también pues los aeropuertos de nuestro país para que esto pueda darse de manera integrada. También hemos insistido muchísimo en la necesidad de creación de capacidades. Hemos tenido bajo el auspicio de CONAFAC capacitaciones en materia de resoluciones anticipadas y también en materia de gestión de riesgo. La última que tuvimos fue esta precisamente de resoluciones anticipadas. Dado que si bien se ha logrado avanzar en materia normativa en cuanto a esta figura, todavía no es una medida de facilitación del comercio que sea utilizada por los importadores. Entonces, consideramos necesario darle visibilidad a esta medida de facilitación del comercio para que los importadores pues la utilicen más y poderle sacar mayor provecho. Perdón. Adicionalmente, en la reforma a la Ley General de Aduanas, pues se incluyeron y se actualizaron las disposiciones relativas al operador económico autorizado, tanto en la ley como en el reglamento. Se dieron mejoras en la figura de envíos urgentes, específicamente en el tema de minimis, y la autorrectificación de la declaración aduanera. Estos son algunos de los ejemplos que hemos logrado promover de la mano con las instituciones para seguir mejorando este desempeño de nuestro país en el cumplimiento. Entonces, hasta ahí llegaría en relación con el acuerdo sobre facilitación del comercio, y espero que en la parte de preguntas pues podamos ampliar un poco más sobre las dudas que ustedes vayan teniendo. Ahora me voy a referir a CONAFAC, que como les mencioné, fue el órgano que creamos mediante la misma ley de ratificación del acuerdo. Es un órgano de composición mixta, como les dije, sector público, sector privado. Está adscrito a COMEX y básicamente es la instancia de coordinación entre las diferentes instituciones que tienen competencias relacionadas con los procedimientos y operaciones de comercio exterior, tanto en puertos como aeropuertos y puestos fronterizos terrestres. Su función principal es velar, desde luego, por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el AFC, y CONAFAC tiene la particularidad y la ventaja de que puede tomar acuerdos vinculantes, sus miembros pueden tomar acuerdos vinculantes en relación con el cumplimiento del acuerdo, ¿verdad? Siempre y cuando estas decisiones, desde luego, no afecten o no atenten contra las competencias de las instituciones, pero son vinculantes en la medida que tengan relación con el cumplimiento del acuerdo. Otra de sus funciones es diagnosticar constantemente barreras o problemas o obstáculos a la facilitación del comercio y promover mejoras para la simplificación y la agilización de estos procedimientos. Como les mencioné inicialmente, el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio se transformó, o más bien al revés, el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres se transformó en CONAFAC, y al transformarse asumió algunas de las funciones que anteriormente estaban asignadas al Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres, entre ellas la administración de un impuesto que se recauda en los puestos fronterizos terrestres del país. Entonces, un dato curioso de este consejo es que no tiene un presupuesto independiente o un presupuesto específico de presupuesto nacional, pero cuenta o administra los recursos que se derivan de la Ley 9154, que es el 50% de los recursos que se recaudan en virtud de este impuesto de salida, que son $5 por persona y $25 por declaración de exportación. Entonces, un 50% de esos recursos son asignados por CONAFAC para labores atinentes a puestos fronterizos terrestres, únicamente, ¿verdad? Ese es el único presupuesto que maneja CONAFAC, y pues el resto de necesidades tienen que cubrirse con los presupuestos de cada institución que es parte del Consejo. Entonces ese es uno, digamos, de los principales retos que hemos tenido que asumir y que enfrentar desde la Secretaría Técnica y desde CONAFAC. Pues no tenemos un presupuesto específico para puertos y aeropuertos, en donde pues también hay muchísimas necesidades. Y otra de las funciones más relevantes es la posibilidad de constituir comisiones técnicas para atender temas específicos
relacionados con los objetivos para los cuales fue creado. Y entonces ahorita les voy a comentar un poco sobre esas comisiones técnicas. Las comisiones técnicas, a diferencia de los comités locales que sí fueron establecidos para puertos, aeropuertos y puestos fronterizos terrestres, CONAFAC tiene la facultad de crear estas comisiones técnicas conforme lo vaya necesitando, ¿verdad? Entonces, en estos años de existencia de CONAFAC, hemos tenido algunas comisiones que han trabajado por un tiempo, luego han desaparecido, se han creado nuevas comisiones y así pues dependiendo de las necesidades que tenga CONAFAC y de los temas que se discutan en la agenda del Consejo. Como les mencioné, bueno, la integración de CONAFAC son 7 representantes del sector público y 5 representantes del sector privado, en donde COMEX ejerce de manera permanente su presidencia por medio de la viceministra o viceministro de Comercio Exterior. En cuanto a los 7 representantes del sector público, están representados la viceministra de Hacienda, Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Salud, Agricultura, Gobernación y Policía. Una diferencia con el anterior consejo que teníamos para puestos fronterizos terrestres es que Salud no era parte. Entonces ese fue uno de los cambios que hicimos cuando creamos CONAFAC, incorporamos al Ministerio de Salud. Luego tenemos los representantes del sector privado. 4 de estos espacios de manera permanente son asignados o designados por la Unión de Cámaras y se actualizan cada 2 años. Y uno de estos espacios es designado por la Cámara de Exportadores. En este caso, o actualmente, los nombramientos que están en vigencia por parte de Cadexco es su vicepresidente. Cabe destacar que a nivel del sector público solamente pueden ser representados por sus viceministros y en el caso del sector privado solamente por sus presidentes o vicepresidentes. Y en el caso de la Unión de Cámaras, actualmente los 4 espacios son ocupados por la Cámara de Industrias, la Cámara de la Industria Alimentaria, CASIA, CRESEX, que es la Cámara de Comercio Exterior, y la Cámara de Transportistas Unitarios, CCTU. Esa es la composición actual, ¿verdad? Hemos tenido cambios, pero mayoritariamente se mantienen casi siempre la misma representatividad de COMEX, pero de cámaras. Como pueden ver, si bien los 4 espacios son de la UCAEP o del sector productivo, pues sí están representados diversos actores por medio de otras cámaras. En cuanto a la organización, creo que ya les he comentado un poquitito, pero esta figura resume la forma en la que está organizado CONAFAC. Tenemos la presidencia y la secretaría técnica de manera permanente en COMEX. Tenemos también la figura de los coordinadores de frontera, que ahora se los voy a comentar un poco, que están ubicados actualmente en Peñas Blancas y en Paso Canoas. Y los comités locales que tenemos en los puestos fronterizos terrestres de Peñas Blancas, Paso Canoas, Las Tablillas y Zigzaola, en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, y en los puertos del Atlántico y Caldera. En el caso de las comisiones técnicas, como les mencionaba, actualmente contamos con 3 comisiones: la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Tecnologías de la Información y BUCE, y la Comisión de Normativa y Mejora Continua. Tal vez aquí vale la pena comentarles que en el caso de la Comisión Ejecutiva, prácticamente es una comisión permanente, es un grupo de trabajo que se reúne siempre antes de la sesión de cada consejo para ver tanto la agenda que se le va a sugerir al consejo como los acuerdos que se requiere sean tomados por CONAFAC. Entonces, es una especie de comité ejecutivo que trata de facilitar la toma de decisiones y las discusiones que se dan en CONAFAC. Entonces, esa, pues diría yo, nunca va a desaparecer y es quizás el brazo más importante de CONAFAC. Luego tenemos la de TI, BUCE, que básicamente esta comisión, lo que hace la ley de creación de CONAFAC es que convierte el Consejo Directivo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en una comisión permanente de CONAFAC. Entonces, esta es una comisión que, a excepción de las otras, pues sí funciona de manera permanente y que es presidida y liderada por Procomer con la participación nuestra. Y tenemos la Comisión Normativa y de Mejora Continua, que es donde vemos pues todas las recomendaciones a nivel normativo que se requieren, por ejemplo, en todo lo que fue el proceso de reforma a la Ley General de Aduanas, el proceso de redacción del reglamento, cuando hay proyectos de ley que se requieran ser impulsados por el Consejo o por el contrario,
que necesitamos que no avancen en la corriente legislativa, pues es desde esta comisión que se preparan diferentes posiciones integradas entre todos valga la redundancia, entre todos los integrantes de CONAFAC para ser remitidas a las diferentes instancias. La regularidad de las sesiones de CONAFAC, la ley lo que establece es que el Consejo debe reunirse una vez cada 2 meses y extraordinariamente cuando así lo requiera. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la diapositiva que se está presentando, en la práctica el Consejo básicamente se reúne casi todos los meses, prácticamente todos los años. Hemos tenido casi una sesión por mes entre ordinarias y extraordinarias, inclusive en la pandemia no dejó de sesionar el Consejo y bueno, ahí tomamos la buena práctica de recurrir a la virtualidad y el Consejo pues no se vio afectado en ese sentido y siguió sesionando de manera virtual. En eso Dwainer fue pionero y fue el que le tocó pues lidiar muchísimo con la virtualidad también de las sesiones. Y en total, desde julio del 2017 que les mencionaba hasta la fecha, el Consejo ha sesionado en 72 ocasiones. La próxima sesión está prevista para febrero. Y pues bueno, como pueden ver, es un órgano bastante activo. De más está decir que pues nunca hemos tenido problemas con el quórum. La verdad es que los representantes siempre han sido bastante comprometidos y nunca hemos tenido problemas con la regularidad de las sesiones. En cuanto a los principales resultados, si bien las diferentes iniciativas siempre tienen, digo yo, un padrino o una institución que es la responsable de su ejecución, desde CONAFAC se da un acompañamiento y un apoyo técnico e inclusive en algunas ocasiones financiero para sacar adelante estos resultados que quiero comentarles. El primero de ellos tiene muchísima relación con el acuerdo sobre facilitación del comercio y ese ejercicio de mejora continua que yo les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica dispuso que en el artículo 1, que básicamente tiene que ver con la disponibilidad y publicación de la información, lo notificamos en categoría A, pero lo cierto es que la mayor parte de las disposiciones o de información que requiere el importador y el exportador para sus operaciones estaban repartidas entre un montón de páginas de las diferentes instituciones y para poder encontrarlas tenía que navegar por diferentes páginas hasta encontrar la información. Entonces, el portal de comercio exterior lo que hace es consolidar en un único portal toda esa información y hacerla de fácil acceso para los operadores. Tenemos ahí un repositorio también documental con toda la normativa aplicable y los diferentes procedimientos de comercio exterior y desde luego pues también se van actualizando la diferente normativa que entra en vigor. También los invito a ingresar a ese portal porque realmente es bastante valioso y consolida pues la información que muchas veces tenemos que buscar en varios sitios. Otro de los resultados, como les decía, es la mejora en infraestructura y procedimientos fronterizos con los recursos que administra CONAFAC. Algunos de estos recursos son utilizados para hacer mejoras parciales a la infraestructura en el tanto finalizamos el programa de integración fronteriza, que sé que después van a tener una charla sobre este tema y van a conocer sobre el PIF. Pero bueno, con estos recursos se han hecho medidas paliativas en los puestos fronterizos terrestres para poder asegurar su operación y su funcionamiento. También desde CONAFAC se logra implementar la figura del coordinador de fronteras, que básicamente es un funcionario del Ministerio de Comercio Exterior que está ubicado en Paso Canoas y Peñas Blancas. ¿Y por qué surge esta necesidad? Bueno, con el paso del tiempo, COMEX ha aumentado su presencia y su rol facilitador en estos puntos de ingreso y poder atender esa necesidad desde San José resultaba bastante complejo, ¿verdad? A veces transportistas decían una cosa, los funcionarios otra cosa y viceversa, y era muy difícil constatar esta información desde San José. Entonces, implementamos esta figura en estos 2 puntos de ingreso y la idea pues es en el futuro tratar de replicarla en otros puntos de ingreso, por ejemplo, en puertos o aeropuertos. También tenemos
lo que es el proyecto de Global Entry, que si bien es liderado por migración, se encuentra dentro de los proyectos que CONAFAC ha consignado como prioritarios, y gracias al apoyo de COMEX y a la coordinación con migración, el año pasado se dio la firma de la declaración conjunta para que Costa Rica iniciara su proceso de adhesión al programa Global Entry. Como les decía también, uno de nuestros pilares como Secretaría Técnica es la creación de capacidades y la formación tanto de funcionarios como de operadores de comercio en los diferentes temas que tenemos en la agenda de facilitación del comercio. También el estudio de documentación en los puestos fronterizos Peñas Blancas y Paso Canoas que les comentaba se realizó en el marco de la AFC. Otro de los proyectos también a los cuales el Consejo le ha dedicado muchísimo tiempo y es uno de los pilares principales es el plan piloto de muestreo basado en riesgo por parte del Servicio Fitosanitario del Estado. Aquí hemos venido apoyando a esta institución para que aplique y mejore sus técnicas de gestión de riesgo en lo que es la inspección de productos de interés fitosanitario, perdón. Por último, también decir que el reciente ejercicio que se realizó en la región de actualización de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio, los integrantes de CONAFAC, tanto públicos como privados, tuvieron un rol preponderante en ese ejercicio de actualización de la estrategia. Otros resultados que tal vez son más viejitos, pero que me pareció importante citarlos para darles como una visión de todo lo que puede, digamos, y ha hecho este consejo con base en la coordinación interinstitucional y en la gestión coordinada de fronteras. Gracias a esa gestión coordinada de fronteras hemos logrado ampliar, por ejemplo, las operaciones en el puesto fronterizo Las Tablillas, que fue un proyecto que promovió el Consejo de Puestos Fronterizos y que CONAFAC continuó dando seguimiento y ha asegurado pues que su operación vaya en aumento. También nos aseguramos de la gestión de convenios interinstitucionales para el uso y el aprovechamiento de infraestructura fronteriza, por ejemplo en Peñas Blancas, en Zixaola, y desde luego también la articulación interinstitucional en el marco del PIF y del CIR. Regálenme un segundo. Perdón por hacer esto, ma. Luego, otro de los temas que les mencionaba con los recursos que tenemos de CONAFAC, una tarea muy importante que nos hemos consignado es la posibilidad de tratar de homologar horarios en los puestos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos. Y es por eso que hemos echado mano de los recursos que les comento administra CONAFAC para crear algunas plazas en fronteras terrestres que permitan mejorar el servicio que recibe el sector privado en estos puntos de ingreso. Quisiéramos poder tener la posibilidad de hacerlo también en puertos y aeropuertos, la posibilidad, digamos, de habilitar más plazas, pero de momento hemos estado un poco restringidos para la parte terrestre, pero esto también pues le ha permitido a instituciones como migración, como aduanas, como el MAC, mejorar sus servicios en estos puntos y también tratar de homologar lo que son los horarios. Otro rol importante, y yo siempre digo que somos una especie de apagaincendios, ¿verdad? Porque cada vez que hay un problema o hay alguna situación, preguntan qué está haciendo CONAFAC o qué ha hecho CONAFAC, ¿verdad? Entonces nos la vivimos apagando incendios. Entonces quería comentarles algunos eventos fortuitos en donde el rol de CONAFAC ha sido pues preponderante. Algunos, la mayoría de ustedes pues creo que los conocen. En el caso de lo que fue la crisis de contenedores, mediante la ley 10.162 en 2022, se logró aprobar un ajuste temporal a los valores del flete para lo que es el cálculo o lo que fue el cálculo de la base imponible de las mercancías de importación por la vía marítima. Y como les digo, esta ley fue promovida por aduanas, pero bajo el apoyo y el resguardo decidido de los miembros de CONAFAC. Cuando también aduanas enfrentó el ataque cibernético a su sistema aduanero TICA, pues desde la aduana se activó un plan de contingencia que implicó la revisión y actualización permanente de los procedimientos aduaneros, ampliación de horarios de las aduanas, de los depósitos, coordinaciones con CIECA, y desde luego pues en cada sesión de CONAFAC y de sus diferentes comisiones se le daba un seguimiento muy
estricto a este tema. Luego, pues bueno, tuvimos la pandemia del COVID-19, que realmente es una época que yo quisiera borrar de mi mente porque fue bastante complicada en términos de las operaciones de comercio exterior que se vieron completamente obstruidas por las medidas sanitarias y aquí fue, CONAFAC tuvo un rol súper importante. Se logró instaurar un comité operativo de comercio exterior en donde todas las semanas y casi que varias veces a la semana se tenían reuniones en donde el sector privado nos informaba de cuáles restricciones se estaban enfrentando y se coordinaban acciones a nivel interinstitucional, pero también a nivel privado para tratar de contrarrestarlas, ¿verdad? Y bueno, la más reciente, que también fue una pesadilla, fue la solicitud de visas a los transportistas de carga por parte de Honduras, y lo que generó una crisis de transportistas que se quedaron varados, ¿verdad?, en las fronteras con ese país y pérdidas económicas para el sector comercial, ¿verdad? Entonces aquí, desde luego, se instauró un diálogo y una comunicación permanente tanto con autoridades locales como con autoridades hondureñas y regionales, primero para asegurar la fluidez del comercio y también para promover la eliminación de la medida de manera recíproca. Entonces, estos apagoincendios pues también son parte importante de la agenda de CONAFAC. En cuanto a la agenda prioritaria, como les decía en un principio, este es básicamente el corazón de CONAFAC, es la hoja de ruta del Consejo para lograr implementar mejoras urgentes en materia de simplificación de trámites, disponibilidad de la información, gestión de riesgo, coordinación interinstitucional y demás. Este instrumento fue declarado de interés público y nacional en el año 2019 y justamente al ser tan viejito ya, digo yo, ¿verdad?, de 2019, estamos tratando actualmente de promover, relanzar ese decreto para que pueda volver a ser declarada de interés nacional. Este documento es un documento vivo de constante actualización, ¿verdad? Hemos enfrentado situaciones en donde de repente una medida pues enfrenta algún obstáculo técnico u operativo y es modificada o es eliminada o es sustituida por otra medida y siempre lo trabajamos como un documento vivo y de mejora constante también. Algunas de las iniciativas que tenemos en esa agenda, por ejemplo, es la implementación del marco SAFE de la OMA en nuestro país, el desarrollo de estudios de tiempos de despacho en puertos y puestos fronterizos terrestres, esto también a la luz de lo que establece el AFC, la publicación de reglamentos para la facilitación del comercio y la optimización de la infraestructura fronteriza que les comentaba en un inicio. ¿Cuáles son algunas de las prioridades que hemos definido para este año, para el Consejo? Desde luego, la inauguración del Centro de Control Integrado Paso Canoas, que está previsto para el próximo mes de febrero. La finalización de obras en el Centro de Control Fronterizo Peñas Blancas. Y ustedes tal vez aquí se preguntarán por qué CONAFAC y el PIF, ¿verdad? Y es que dentro del reglamento operativo de la unidad coordinadora del PIF es que CONAFAC tomará decisiones en aspectos que tenga que ver con coordinación interinstitucional, ¿verdad? Cualquier medida o cualquier acción que tenga que tomarse y que afecte al conjunto de instituciones que están presentes en los puestos fronterizos terrestres, pues es CONAFAC quien debe de tomar decisiones en relación con eso. Entonces, si bien el proyecto es ejecutado por COMEX directamente, hay algunos procesos o algunas decisiones que sí pasan por CONAFAC y es de su entera prioridad asegurar el éxito de tanto de la inauguración como de la operación de este nuevo centro que está previsto para febrero de este año. Y en el caso de Peñas Blancas, pues lograr terminar o finalizar su construcción este año con miras a poder inaugurarlo el próximo año. Otra de las prioridades número uno, y si estuviera el sector privado acá, me diría que debió de haber estado de número uno y no el PIF, es la definición de la hoja de ruta para la implementación de obras paliativas en Puerto Caldera. Ustedes tal vez han escuchado que la concesión actual de Puerto Caldera está por vencerse en el año 2026. Sin embargo, ya el puerto presenta una situación de colapso bastante fuerte y tenemos la tarea de lograr implementar una hoja de ruta que permita darle un respiro al puerto
por medio de algunas obras paliativas que hagan que soporte hasta que se renueve pues, la concesión por medio de una licitación pública. También ya les comenté el inicio del estudio de formalidades y requisitos de documentación en puertos y aeropuertos, y esto es una prioridad porque ya les comenté que le pedimos a la OMC una prórroga a enero del 2024 y pues esa fecha es impostergable, entonces esa es una prioridad que CONAFAC ha definido. La implementación del programa Global Entry. Yo les decía que el año pasado se firmó la declaración conjunta entre ambos países, entre Estados Unidos y Costa Rica. Sin embargo, ese fue tan solo el primer paso y todavía resta muchísimo trabajo a nivel técnico y normativo que hay que hacer. Continuar monitoreando el acuerdo sobre facilitación del comercio y promoviendo mejoras, aún así en las disposiciones de categoría A. También tenemos la tarea de realizar una reforma al reglamento de los comités de facilitación del comercio. Yo espero que, a diferencia de la primera vez que nos tomó casi 4 años lograr promover este instrumento por la complejidad del mismo, yo pensaría que esta reforma, este reglamento pudiera salir más rápidamente. Omití decirles que si bien COMEX preside tanto CONAFAC como sus comités técnicos o sus comisiones técnicas, perdón, en el caso de los comités locales de facilitación del comercio que están en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, estos son liderados por aduanas. Son presididos por el gerente de cada aduana o su gerente y están bajo supervisión y coordinación de aduanas. Esto porque, como les mencionaba, pues COMEX no tiene presencia en cada uno de estos puntos y la coordinación pues resultaba muchísimo más eficiente y fácil si se realizaba desde las gerencias de aduanas. Otra de nuestras prioridades es poder presentar un proyecto de ley para definir el destino de los recursos a la ley 9154, que como les mencionaba, pues un 50% lo asigna CONAFAC, el otro 50%, y yo creo que ocuparíamos otra charla para contarles la historia de esa ley y de ese impuesto de salida, pero básicamente este proyecto de ley lo que pretende es definirle el destino a los recursos que reciben las municipalidades, de manera que puedan ser invertidos en los fines para los cuales fue creado el impuesto de salida, que básicamente es operación, mantenimiento de puestos fronterizos terrestres. También tenemos como prioridad la ratificación y la implementación del convenio de Kioto revisado de la OMA, que ya tiene casi, si no me equivoco, 2 años de estar en la Asamblea Legislativa. Se ha visto retrasado. No entendemos por qué, porque pensamos que iba a ser un instrumento que vendría a complementar todo el esfuerzo que ha venido realizando Costa Rica en materia de facilitación del comercio, pero por alguna razón ha tomado mucho tiempo su aprobación legislativa, pues, pero esperamos que este año finalmente ya pueda darse. Y también, y por último, la incorporación del Consejo a un programa que tiene la UNTAD que se llama Empoderamiento para Comités Nacionales de Facilitación del Comercio, que lo que hace es potenciar las capacidades de cada consejo, acompañarlo y pues desde luego proponer mejoras para que su funcionamiento siga siendo tan bueno o mejor como podría ser. Entonces, esto es una meta que tenemos para el 2024, no es nada fácil porque tiene un costo y bueno, en este momento nos encontramos buscando los recursos para poder financiarlo. Esas son algunas de las prioridades, las más importantes, diría yo, y me gustaría tal vez escucharlos y ver si tienen alguna pregunta, comentario. Me sentí que hablé demasiado, pero espero no haberlos aburrido. Hola, Paola, ¿me escucha? Hola, sí, Adrián, perfecto. Un gusto. Mira, una pregunta con respecto a la región, ¿cómo está Costa Rica posicionada en este momento con respecto a la facilitación? Porque al final yo siempre, yo trabajo en la línea naviera, entonces yo no veo mucho terrestre, pero a lo que he escuchado siempre clientes me hablan de que ellos tienen unos dolores de cabeza bastante fuertes entre Nicaragua
Honduras, Costa Rica, básicamente Nicaragua. Pero ustedes que están en el día a día, ¿cómo está Costa Rica en la zona? ¿Cómo estamos posicionados con respecto a los demás? Si los demás colaboran o no colaboran. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Adrián. Eso es muy cambiante, ¿verdad? Y hemos tenido diferentes etapas, unas más fáciles que otras, ¿verdad? Respondiendo a la primera pregunta de cómo está Costa Rica, yo me atrevo a decir que está bastante bien, sobre todo en términos de su gobernanza, de su Consejo Nacional de Facilitación del Comercio y las políticas que está siguiendo, ¿verdad? Hay algunos países que no tienen o han suspendido las sesiones de su Comité Nacional. Por ejemplo, Panamá lo creó, pero nunca ha sesionado su comité. Nicaragua lo tenía y lo suspendió. Otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras sí son un poco más activos en cuanto a sus comités, ¿verdad? Pero yo diría que en cuanto a la gobernanza, Costa Rica ha sido pionero, inclusive me atrevería a decir que en materia normativa, pues hemos, creo, ayudado y facilitado la labor a otros países para determinar cómo poner en marcha sus comités, porque el acuerdo sobre facilitación de la OMC es muy general, ¿verdad? No te dice cuáles son las características que tiene que tener ese comité, ni quiénes tienen que estar, ni qué tiene que hacer, ¿verdad? Entonces creo que hemos sido pioneros y hemos apoyado ese modelo de gobernanza que sé que muchos países pues han analizado y han tomado como base para sus estructuras. En cuanto a los procedimientos, tal vez podría indicar, Nicaragua tiene un programa similar al que nosotros tenemos, ¿verdad? Se llama igual, Programa de Integración Fronteriza. Ellos ya lo han finalizado, ya lo tienen totalmente ejecutado. Y Panamá tiene otro programa que se llama PILA, Programa de Integración Logística Aduanera, que estamos ejecutando de manera coordinada, ¿verdad? Entonces, una vez que Costa Rica finalice su centro de control en Paso Canoas y Panamá finalice el de ellos, pues va a haber una gestión coordinada de fronteras o controles yuxtapuestos en donde se van a facilitar todavía más los trámites. Entonces yo diría que con Panamá estamos muy avanzados en cuanto a que vamos a compartir inclusive infraestructura para facilitar los trámites y poder tener una única parada. Y en el caso de Nicaragua, pues ellos están más adelantados. Nosotros logramos suscribir con ellos un convenio interinstitucional para el intercambio de información y justamente facilitar aún más el tránsito de mercancías por la región. Yo me atrevería a decir que en este momento pues no estamos atravesando ninguna crisis ni ninguna problemática, digamos, en donde, ¿verdad? Nicaragua no esté colaborando o se esté quedando carga pegada a lo normal, diría yo, lo normal del tráfico de más de 400 contenedores diarios entre Costa Rica y Nicaragua. Pero yo diría que en términos de procedimientos, pues hay una relación de colaboración entre todos los países. Y bueno, ahora tenemos el reto también regional de poder implementar la estrategia centroamericana de facilitación del comercio actualizada, que todavía pues viene a tratar de mejorar aún más esos procedimientos o esos controles regionales. Pero respondiendo a tu pregunta, Adrián, creo que Costa Rica está muy bien ubicada en cuanto a la región. Tenemos retos, ¿verdad? Yo mencionaba a Puerto Caldera, y vos que decís que trabajas para una naviera, tenemos muchísimos retos en materia de infraestructura. Desde COMEX hemos tratado de, digamos, de mejorar, por ejemplo, la parte terrestre, pero tenemos grandes retos en temas de puertos, ¿verdad? Caldera, en aeropuertos, Liberia, carreteras y demás. Y creo que el reto, si me lo preguntas, general en materia de facilitación del comercio, es lograr avanzar a la misma velocidad que hemos avanzado en normativa de facilitación de comercio con infraestructura logística, ¿verdad? Puertos, aeropuertos y carreteras. Creo que ahí está nuestro camino a seguir y en donde tenemos que seguir poniéndole las pilas para tener el nivel que requiere el país. Muchas gracias por la respuesta. Realmente me parece súper que estemos muy adelantados con Panamá porque Panamá es uno de los mercados que tenemos mucha relación, ¿verdad? Entonces, imagínate, y el dato de 400 contenedores diarios, pucha, entre Nicaragua y Costa Rica es un número que se las trae. O sea, en ese caso estamos bastante bien posicionados para el intercambio, ¿verdad? De negocios que se hacen en la región. Así es, Muchas así es. gracias, más bien.
Con mucho gusto, Adrián. Creo que sigue Nicole. Hola, Hola. yo tenía la consulta sobre cómo el acuerdo de facilitación del comercio abarca la parte del narcotráfico, ya que sabemos que, bueno, las requisas y demás ayudan a también tener control de esta parte. La primera parte creo que se te cortó, pero sí logré entender que si la facilitación del comercio tiene alguna relación con los temas de drogas y narcotráfico. ¿Es así? Exactamente. Ok. Bueno, vamos a ver cómo respondemos esa pregunta. Obviamente que, digamos, la facilitación del comercio promueve controles eficientes, ¿verdad? Y una discusión que siempre se da es esa disyuntiva entre la facilitación del comercio y el control, ¿verdad? Y la facilitación del comercio, siempre se lo decimos a las instituciones, no pretende en ninguna medida disminuir los controles, todo lo contrario, hacerlos más eficientes. Y en la medida en que sean más eficientes esos controles, pues las instituciones pueden tener mejores resultados. Entonces, me parece que todas las cosas que realizamos y promovemos en materia de digitalización, automatización, compartir información entre las instituciones, la gestión de riesgo, son iniciativas que coadyuvan a la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? En la medida que las instituciones estén en capacidad de compartir información, de hablarse entre ellas, de tener una gestión de riesgo adecuada, eso desde luego fortalece los controles de las diferentes autoridades. No tenemos, digamos, una política específica o un proyecto, diría yo, en temas de narcotráfico, pero sí creo que están inmersos dentro de todo el trabajo que hacemos. Por ejemplo, iniciativas como el Centro de Inspección Remoto para el análisis de imágenes provenientes de los escáneres, que fue una iniciativa promovida también por CONAFAC, ayudan a este proceso de lucha contra el narcotráfico, la Operación Soberanía, que también hemos dado seguimiento, la política de inspección no intrusiva, que la misma ley le atribuye a CONAFAC conocer y dar seguimiento, indudablemente son acciones que tienen algún efecto, ¿verdad? Sobre esa problemática que nos afecta, el tema de los escáneres y demás. Son temas transversales que sin duda se ven impactados por las medidas de facilitación del comercio que podamos promover. Creo que ahora sigue mi colega María Luisa. Qué gusto. Gusto, hola. Oyéndote hablar de todos estos temas que son el día a día de nosotros, me gustaría conocer cuál es el enfoque desde CONAFAC de lo sucedido con el ferry. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Sí, que mira, ahora que lo dice María Luisa, no lo mencioné y realmente fue un proyecto al que se le dedicó muchísimo tiempo desde el consejo, desde las instituciones, inclusive desde el 2014, me atrevería a decir yo, desde que estaba el Consejo de Puestos Fronterizos. ¿Cómo lo vemos, María Luisa? Bueno, desde la institucionalidad pública se hizo todo lo que estaba a su alcance y todo lo que le correspondía hacer para habilitar que el servicio de ferry pudiera darse, ¿verdad? Estamos hablando desde las reformas normativas que tuvo que hacer aduanas, ajustes informáticos, las instituciones inclusive tuvieron que hacer previsiones de personal, si fuera necesario, ¿verdad? Para atender el servicio, en fin, una coordinación bilateral con El Salvador estrechísima, con las autoridades portuarias, CEPA en El Salvador, INCOP en Costa Rica, y se habilitaron pues todas las condiciones al punto de que el servicio pudo darse. ¿Cómo lo vemos y cómo lo hemos visto siempre? Es un tema de oferta y demanda, ¿verdad? Cuando, como decía Adrián, tenemos algún problema con Nicaragua, todos los importadores, exportadores llegan a decirnos y a suplicarnos que por favor habilitemos el ferry, pero cuando alguna empresa interesada se da la tarea de empezar a ver las posibilidades de negocio con sus clientes, pues nadie, como decimos popularmente, dice, se anima o pone el huevo, ¿verdad? Entonces,
Eso fue lo que nos pasó. Hicimos todo lo que estaba bajo responsabilidad de la institucionalidad pública y simplemente pareciera que es un tema de oferta y demanda, no hay una demanda, pareciera actualmente, pareciera que el flete terrestre sigue siendo más competitivo o más barato que el costo del ferry y por eso los operadores lo siguieron prefiriendo y decidieron no trasladarse al ferry. Entonces, eh, básicamente yo lo veo como un tema entre privados y pues bueno, ojalá que en algún momento el servicio pudiera ser más competitivo y seguir teniendo otras opciones de transporte, ¿verdad? Así es como lo vemos. Oh, gracias. Por Para dicho, no meter un se poquito la puede cuchara hablar. ahí. Ah, perdón, perdón. Sí, no, perdón, María Luisa. No, el último comentario que por dicho no fue culpa de Eduardo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que para este proyecto realmente la colaboración de aduanas, de migración, de la División Marítimo Portuaria, del MOP, para habilitar, porque realmente fue una maratón para habilitar, se cedió, ¿verdad? En algunas cosas, inclusive para lograr que el ferry atracara, simplemente no fue rentable para el operador y pues lo retiró. Conversando con colegas que manejaron la parte de portuaria de este servicio, me dijeron eso, fue todo un reto el poderlo traer, atracarlo, porque al final, cuando atracó por primera vez, la plancha, digamos, porque Puerto es APM, ¿verdad? En la plancha de Caldera, no pegaba al barco, tenían que hacer un montón de ahí ah, vamos a ver, MacGyvers, como le decimos por aquí nosotros, ¿verdad? Para poderlo hacer y al final tuvieron que esperar que la marea bajara para que el barco atracara, bueno, todo terrible, pero yo creo que al final creo que falló fue el punto de la tarifa. ¿Qué tarifa cobrar? Es lo que usted dice, Paola, porque al final a nivel público y privado, vamos a ver, a nivel público se hizo todo y a nivel de Centroamérica con El Salvador se hizo todo, pero al final creo que se falló en ¿están dispuestos los empresarios privados a pagar la tarifa que se debe de pagar? Porque muy fácil es venir con carga de importación terrestre, que después toque subir hacia Guatemala, El Salvador, Honduras, donde sea, y yo lo que ocupo es subir con lo que sea, entonces yo ofrezco una tarifa de 500 600 700 dólares comparado a la realidad que es traerse un ferry para acá y poder dar el servicio que vale 1.500 2.000 dólares. Ah, porque a nosotros nos pasaba cuando cerraban las fronteras de Nicaragua, todo el mundo nos llamaba a nosotros, mira, es que necesito llevar carga a Guatemala. Sí, pero no vale 900, vale 1.800, vale 2.000. Ah, pucha, es que a mí me cobran la mitad de eso. Y servicio marítimo vale más caro, pero tiene la certeza que va a llegarle. Entonces, al final yo creo que faltó como ese compromiso por parte de empresarios privados y decir, mira, yo le apuesto al ferry. ¿Qué importa? Pago un poquito más, pero cuando vaya a pasar alguna situación, yo sé que voy a tener mis espacios ahí para poder, vamos a ver, movilizar mi mercancía. Pero es que también, si nos ponemos del lado del privado, qué difícil es sostener un servicio pagando yo de más un premium, que al final no sé si el vecino de la par dice, se va a levantar hoy con ganas de cerrar la frontera y no lo hace en 1 2 años, 3 años y pagando yo ese premium es mucha plata para la compañía. Entonces, qué complicado, muy complicado. Exacto, Sí, es tal cual lo decís vos, Adrián. A esa tarifa de $1.500 había que sumarle la tarifa del inland entre Caldera, o claro. sea, Museo y Caldera, y después del puerto de la Unión a San Salvador, ¿verdad? Eso ya te daba 2.000 y pico de dólares versus los $1.000 o menos que quizás vale el flete por tierra. Entonces sí, pues definitivamente fue un tema de costos y de la demanda del sector, efectivamente. Eh, Buenas noches. Hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Em, Paula, tal vez varios puntos. Hace unos meses atrás em, hubo un intento, digo yo intento porque no supe cuál fue el resultado o si se continuó, un estudio de tiempos de despacho por parte de Comex, en Paso Canoas.
No sé si llegó a algún fin este estudio, no sé si tuvo resultados, de haber tenido resultados, si tuvo algún impacto en alguna de las decisiones que se tomaran con respecto a Paso Canoas. Ese es un punto uno. Punto dos, eh, el, vamos a ver cómo lo digo. El punto del recurso humano en las aduanas. Ya no solo fronteras, perdón, puestos fronterizos, sino en puertos y aeropuertos. No sé si es que todo está centrado en la zona fronteriza, que no me escuche doña María Luisa, pero no sé, pareciera que algunas partes, otras aduanas, pues, este, sí nos estamos viendo un poco afectadas por el asunto del recurso humano. Y creo que al fin y al cabo, este esta facilitación, por más tecnología o por más, no sé, procedimientos o gestiones de riesgo, inteligencia aduanera, etcétera, pues ocupa personas, ¿verdad? Entonces, si es una preocupación meramente personal, eh, el asunto del recurso humano, ya no solo en los puestos fronterizos, sino en los demás puestos como aeropuertos y puertos. Entonces eran esos mis dos puntos. A ver. Gracias, Laura. Sí, con mucho gusto. En relación con la primera consulta, efectivamente el estudio, vamos a ver, para Paso Canoa se hicieron 2 estudios de tiempos de despacho. Uno fue liderado por la SIECA, que ese estudio, digamos, la implementación y la ejecución ha estado más a cargo del Comité Aduanero, pero para efectos del programa de integración fronteriza realizamos 2 estudios de tiempos de despacho, uno en Paso Canoas y uno en Peñas Blancas, para tomarlos como línea base del programa de integración fronteriza, ¿verdad? Entonces, una vez que entren en operación los 2 puestos, Paso Canoas más recientemente, ¿verdad? El próximo mes, ya podremos tener esa línea base para poder comparar y medir los resultados de lo que fue ese estudio de tiempos de despacho. Pero sí, en efecto, se realizó exitosamente y fue el que se utilizó como línea base para Paso Canoas y Peñas Blancas. El que se nos quedó a medias, y pensé que por ese me ibas a preguntar, fue el de la terminal de contenedores de Moín, que intentamos realizarlo, digamos, con algunos consultores y hacerlo más en casa, pero tuvimos en el medio del estudio el ciberataque al TICA y se nos complicó. Entonces, hemos decidido posponerlo, sobre todo a la luz de varias situaciones, y la idea es poder retomarlos este año o si no el próximo, y desde luego bajo el liderazgo de aduanas, que es quien debe realizar estas mediciones principalmente. Pero sí, respondiendo a la primera pregunta, sí se hizo y es nuestra carta de presentación para cuando implementemos el PIF. Respecto a las plazas, ¿qué más quisiera yo que CONAFAC pudiera tener recursos para invertir no solamente en la parte terrestre, ¿verdad? Tanto en materia de infraestructura como de recurso humano. Pero como les comenté, CONAFAC no tiene un presupuesto, ¿verdad? No es como que en cada año en el presupuesto nacional se le asignan recursos a CONAFAC, sino que CONAFAC únicamente accede al 50% del impuesto de salida que se recauda en puestos fronterizos terrestres. El otro 50% se va para las municipalidades y ese 50% de los recursos solamente puede ser utilizado en puestos fronterizos terrestres. ¿Por qué? Porque el impuesto se recauda $5 por persona en los puestos terrestres y $25 por declaración de exportación en los puestos fronterizos terrestres. Entonces, aunque quisiéramos, la ley nos tiene muy restringidos en ese aspecto y no podemos utilizarlo, por ejemplo, para financiar nada más. Además, pues tampoco es demasiada plata, ¿verdad? Entonces, esos recursos actualmente son utilizados en el financiamiento de esas plazas, que mayoritariamente son de aduanas, y ahí tenemos unas cuantas más para SENASA y para la unidad coordinadora del PIF, y el resto, todo el mantenimiento de la infraestructura fronteriza de Paso Canoas, en este caso, se carga al presupuesto de CONAFAC. Entonces, por ejemplo, el nuevo centro de control integrado de Paso Canoas, mantenimiento, luz, agua, limpieza, jardinería, seguridad,
todo eso se financia con este impuesto. Entonces, ¿verdad? Aunque la ley lo permitiera, difícilmente alcanzaría, a no ser de que, como a veces yo me pongo a pensar cosas, el impuesto se cobrara también, por ejemplo, en aeropuertos y en puertos, ¿verdad? Que es una cosa que hemos valorado, pero no es sencilla, porque tenemos el componente municipal y la experiencia no ha sido la más buena, ¿verdad? En un inicio el 100% de sus recursos iban a ser utilizados, perdón, el 96% para estas cosas y las municipalidades lograron llevarse el 50%. Entonces, pensar en hacer algo así para puertos y aeropuertos es bastante complejo, pero es uno de los retos que tenemos eh, por, por, por ver cómo solventamos y ver cómo podemos acceder a recursos para esto, porque coincido con vos, Laura, que tenemos un gran problema de faltante de personal. Nuestra expectativa siempre ha sido, por ejemplo, lograr homologar horarios y es imposible cuando las instituciones no tienen el personal para poder trabajar horas extra y demás. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, al parecer no tendríamos más preguntas, que de cualquier manera creo que le sacaron bastante el jugo a Paola, preguntas bien provocadoras y sobre todo que permiten ampliar en algunos de estos elementos. Muy bien, creo que ahora sí no hay preguntas adicionales, por lo que de mi parte agradecerle nuevamente a Paola por la excelente presentación que nos ha facilitado el día de hoy, sumamente completa, un recorrido por la historia de Costa Rica en facilitación de comercio y resaltando precisamente los hitos que nos han posicionado en esta materia. Como lo decía, y creo que Paola no me dejó mentir con su presentación, es de las personas que mejor maneja la temática de facilitación de comercio en nuestro país y es, creo, un verdadero, eh, digamos, gusto para nuestro país que la tengamos al frente de la Dirección de Facilitación del Comercio en el Ministerio de Comercio Exterior y la responsabilidad que esto implica para nuestro país. Así que nuevamente, Paola, las gracias y mi reconocimiento particular por el trabajo que usted desarrolle, por habernos acompañado y creo que no hubiéramos tenido una mejor inauguración a este ciclo de conferencias que con usted. Así que muchas gracias, Paola. No, muchas gracias a vos, Trainer, y muchas gracias a los compañeros. Realmente muy provechosa y quedo a su disposición para cualquier duda o consulta o comentario que quieran hacerme. Con muchísimo gusto, pues siempre voy a estar atenta. Muchísimas gracias, Trainer, por la invitación. Gracias, Pau. Y bueno, Gracias. invitar a todas las personas ajenas al curso que nos han acompañado, tanto las profesoras María Luisa y Vivian, no sé si tal vez alguna otra persona nos siguió del cuerpo docente en la transmisión de YouTube, pero igual a todas las demás personas que nos han acompañado en esta clase de hoy en nombre del grupo de facilitación del comercio 2, parte de la maestría en Administración Aduanera y Comercio Internacional de la Escuela de Administración Pública. Agradecerles que nos hayan acompañado y también invitarles a las próximas conferencias. La próxima semana, a la misma hora, en día lunes, tendremos la segunda de estas actividades en el marco de este ciclo de conferencias, en donde tendremos a Gonzalo Lizondo, gerente del programa de integración fronteriza, y a Daniela Jiménez, especialista de aduanas del programa de integración fronteriza, que precisamente nos van a hablar de las implicaciones del PIF para la gestión aduanera y la facilitación del comercio. Así que también para que puedan estar atentos y atentas de las próximas clases con personas expertas que vamos a tener. Apenas estamos arrancando para que sigan sintonizados y bueno, encantados de tenerles por acá. Eso sería todo entonces por el día de hoy y agradezco nuevamente la participación de todos y de todas. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias, buenas gracias. noches. Nos vemos. Buenas noches.